La película ha superado ya los 575.000 espectadores en España, casi 4 millones de euros en taquilla, un éxito brutal. ¿Qué queríais contar en los domingos? Así como primera pregunta. Cuando yo recibí este guión, lo que me pareció una película sobre los ejercicios de empatía. ¿Cómo era tu trabajo? ¿Cómo fue en esta película? Mencionaste que tuviste un diálogo muy abierto con Alauda, pero ¿cómo funcionó eso? Yo soy productor delegado de la película y he tenido la fortuna de seguir muy de cerca todo el proceso de esta película tan compleja. Alauda, en cuestión de 2 películas y una serie, ha alcanzado un lugar en la conversación, ¿no? Que es muy respetada, creo yo. Y de pronto se está hablando de su cine con una gran admiración. Para mí es la gran narradora del cine español contemporáneo, de las nuevas voces que han surgido. Creo que es la mejor narradora, la que mejor escribe. Por haber trabajado con ella sé que tiene una autoexigencia brutal. Creo que eso se ve en sus películas. ¿Qué lección sacas o qué aprendizaje replicable sacas para otros proyectos en los que trabajes a futuro? Bienvenidos a Tiempos de Cine, el espacio donde el séptimo arte no solo se ve, sino que se siente y se vive en cada palabra. Soy Valentino Sumo desde Estados Unidos y junto a mí está Alfredo Andreu desde España. Y hoy también contamos con el invitado especial Jesús Choya, quien participó de la producción de la película que hablaremos hoy. Hoy traemos el episodio... Pues nada más y nada menos que la película ganadora del Festival de Cine Internacional de San Sebastián. Hoy vamos a hablar de Los Domingos. Abróchense los auriculares porque en 3, 2, 1 son tiempos de cine. Here we go, and roll sound. Roll camera. Silence, please. And action! Bueno, Jesús, bienvenido a este episodio Muchas especial. Muchas gracias, Alfredo. Estamos encantados de tenerte y es una película que ha sido, creo que, muy bien recibida en España. Una locura, la verdad. O Y sea, estamos a fecha de grabación. La película ha superado ya los 575.000 espectadores en España, casi 4 millones de euros en taquilla, que tal y como están las taquillas, imagino que es un tema que habéis comentado en algún episodio, es un éxito brutal, absolutamente, para una película que tiene una premisa a priori no muy sexy para el público, ¿no? totalmente, no va a favor del algoritmo, desde luego, a priori. Total. ¿Qué queríais contar en los domingos? Así como primera pregunta. Bueno, que quería, claro, yo soy productor delegado de la película, he trabajado en la producción delegada de Buena Pinta Media durante unos cuantos años y he tenido la fortuna de que mi primera experiencia profesional fuese en Cinco Lobitos, en la primera película de Alauda, que fue otro súper éxito aquí en España, y de seguir muy de cerca todo el proceso de esta película tan compleja y en la que Alauda ha puesto tantísimo trabajo y los productores también han puesto tantísimo trabajo. Obviamente, lo que quiere contar o lo que quería contar Alauda en su foro interno, pues al final es algo que sabe ella y que os puede compartir ella, que ha habido conversaciones, por supuesto, y intercambios, pero que creo que es mejor que os traslade ella. Yo puedo daros como la visión de lo que al menos Cuando yo tú leíste el sentía. guión, Claro, yo ¿qué sentía, te ¿no? interesó que la más? película contaba. Y lo que yo siento también luego como espectador cuando he visto la película, también porque hubo un lapso de tiempo, yo terminé mi fase en Buena Pinta Media para empezar la fase laboral en la que estoy ahora como productor ejecutivo en la zona cinema, justo cuando la película se termina de rodar, entonces hubo como un lapso de tiempo grande entre el rodaje y que me invitasen a ver la película ya terminada, en el que de alguna manera tomé distancia, ¿no? Pero cuando yo recibí este guión, lo que me pareció interesantísimo y de lo que creo que va la película es una película sobre los ejercicios de empatía y las dificultades para hacer esos ejercicios de empatía que a veces las relaciones humanas nos requieren, ¿no? Los ejercicios de empatía con las personas que tenemos cercanas, con las personas a las que queremos, que a veces piensan, que a veces sienten, que a veces experiencian cosas muy distintas a las que nosotros podemos vivir o pensar. Y hasta qué punto te puedes acercar, puedes vencer como esas barreras o esos prejuicios a esas personas que quieres simplemente por el amor que sientes por ellas, o a veces esas distancias son obstáculos insalvables, ¿no? Y por valores o por experiencias, de nuevo, es imposible, ¿no? Y generar una distancia irreversible. Para mí la película va sobre eso y para mí el reto, desde la primera versión de guión que yo leí, estaba en comunicar esto y en que
la gran premisa, ¿no? La gran pregunta, que es cómo una niña de 18 años en 2025 puede quererse meter a monja de clausura, no se comiese eso, que para mí es el corazón de la película, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, hablando en entornos muy cinéfilos, pero es verdad que Alauda, en cuestión de 2 películas y una serie, ha alcanzado un lugar en la conversación, ¿no? Mm, Que es muy respetada, creo yo. Y de pronto se está hablando de su cine, de la forma en la que aborda los personajes, como con una gran admiración, yo creo, por parte de... El otro día lo hablaba de esto con una actriz y me sacaba, estamos hablando de un guión de un proyecto en el que estoy trabajando, y me sacaba a Lauda, ¿no? Y cómo ella se acerca a los personajes, y sentí como que estamos ante una directora que está ahora mismo en un momento muy dulce de su mm, carrera, que de pronto ha empezado hace no mucho, y que yo creo que tanto por la parte del público como de la gente que amamos el cine y también de la crítica, mm. como que está recibiendo muchísima, bueno, como muchísima consideración. ¿Cómo lo ves? Y para mí hay algo a lo que está llegando que es absolutamente meritorio y admirable, que es no solo está teniendo el respaldo de la crítica, que afortunadamente en estos últimos años, o de los premios, ¿no? En estos últimos años en España, también por las políticas culturales, están surgiendo muchas voces de muchas mujeres cineastas que están siendo muy, muy apoyadas por la crítica y por los premios, ¿no? Y muy merecidamente reconocidas. Pero es que también está tocando una tecla con el público, que es muy complicado, ¿no? Y Cinco Lobitos, ya digo, fue un sleeper en España, fue una película que aguantó en taquilla semanas y semanas, cuando era una ópera prima muy pequeñita. Querer ha sido un fenómeno también no me sé las cifras de Movistar porque son plataformas y no las hacen públicas, pero la sensación en la calle es que ha sido uno de los títulos importantes en ficción seriada en España también en estos últimos meses. Y los domingos, pues ya hemos dicho cuando hemos empezado la conversación, ¿no? O sea, está también haciendo unos números espectaculares en un momento muy complicado de la taquilla para el cine en general y para el cine español más autoral en particular. Para mí es la gran narradora del cine español contemporáneo, de las nuevas voces que han surgido. Creo que es la mejor narradora, creo que es la que mejor escribe. eh, por haber trabajado con ella sé que tiene una autoexigencia brutal y creo que eso se ve en sus películas. Y en esa autoexigencia tiene también una cosa de talento innato que es más difícil, yo creo, que de entrenar, que es que sabe leer muy bien a sus personajes, ¿no? Y posicionarse en un lugar en el que precisamente hablábamos de empatía, o hablaba de empatía yo al principio, en el que establezca muy bien esos lazos de empatía con cada uno de ellos, ¿no? Y luego puedes odiarles, puedes quererles, puedes posicionarte con unos o con otros, pero todos están muy, muy bien dibujados, ¿no? Y creo que eso es un mérito extraordinario. Y luego creo que tiene otra cosa, esto es una opinión también súper personal, en, en- a diferencia de quizá otros autores o autoras que están surgiendo en el cine de autor nacional, que tiene que ver precisamente con eso, con que utiliza unos códigos luego también de puesta en escena y unos códigos narrativos que siendo muy audaz y metiéndose en fregados importantes, ¿no? Como no, en el que se meten los domingos, que es un fregado muy importante, eh, comunica de una manera muy transparente, muy legible para el espectador, yo creo. O sea, Sí. que hace que las películas sean muy accesibles también a cualquier tipo de espectador, ¿no? A espectadores más cinéfilos o menos. Y creo que eso también es un mérito muy importante, ¿no? No solo saber contar, sino también saber llegar al interlocutor que tienes enfrente. Totalmente. Yo creo que hace muy bien eso de leer lo que has dicho a los personajes, porque los dibuja tan bien Mm, que tengo la sensación de que tiene ese talento de que todo el mundo se reconoce mm, en alguno de los personajes o en alguno de los conflictos, y lo hace tan humano y lo lleva tanto a su terreno que de pronto la película ya no es una historia que me están contando en el cine, sino que de pronto me está hablando de cuando yo en la cocina me enfrenté a mi tía con no sé qué. mm, O el padre que se enfrenta a su hija que le ha dicho que quiere hacer una carrera que es cine y mm, no es medicina. mm, Entonces al final como que consigue conectar con la gente desde un lugar muy de encuentro, ¿no? Ella repite mucho que quiere que el cine sea un lugar de debate y encuentro, y me encanta esa visión del cine, ¿no? De coger melones, abrirlos,
y sin embargo salir airosa de ellos porque ha tratado a cada personaje con tanta honestidad y tanto respeto que al final están tan bien dibujados que cada uno ve en ellos lo que quiere, o sea, Mm. lo que lleva adentro, ¿no? Y conecta mucho a un nivel Y no es binaria, profundo. no hay una perspectiva binaria, incluso ella siendo una persona que obviamente tiene sus valores, ¿no? Y sus pensamientos y su posición respecto a los temas que trata, pero creo que en este caso, en Los Domingos, que creo que es su trabajo también más complejo en cuanto a tema, porque creo que lo que hablaba en Cinco Lobitos y lo que contaba también en Querer, pues en Querer tú ya entras a la serie, a no ser que seas una persona absolutamente machista y deplorable, es lo Ujú. lógico es que estés posicionada con el personaje de Nagore Aramburu desde el principio, ¿no? Aunque luego la serie Ujú. sea poliédrica en puntos de vista y juegue también como a entender todo el fresco de personajes de esa familia, pero y aparte es como de una posición previa de la que es muy difícil que te muevas en toda la serie. Hmm. Y en Los Domingos creo que esa posición es más compleja, ¿no? Estás en un terreno en el que el debate, pues no te lo has planteado, es un debate menos agresivo, al menos de primeras, te lleva más, yo creo, que a situaciones que, como tú estabas diciendo, Alfredo, que puedes haber vivido en tu seno familiar. Yo, entre amigos, cuando hablo de la película, digo que Los Domingos habla de una niña que se quiere meter a monja, pero creo que muchas de las dinámicas de esa familia se podrían reproducir Sí, también si fuese una salida del armario, por ejemplo, y la sí. familia pues una familia Mm, conservadora, ¿no? O sea, esta idea de enfrentarte contra alguien que no entiende lo que te está sucediendo o Hmm. tú ver cómo no te entienden, ¿no? O sea, en ambos sentidos es algo que sucede en muchos contextos, ¿no? No solo en uno tan extremo como este, igual no tan extremo, tan singular, ¿no? Como el que cuenta la película. Y, y en ese sentido, pues es que creo que es muy poderosa, ¿no? La narración y la manera que tiene o sea, Lauda de ponerte un poco frente a un espejo, ¿no? Y de ir sembrando Hmm. cosas para que luego te resulten familiares, sin eso, sin recurrir a binarismos, sin recurrir a posiciones radicales ni a dogmas. eh, mm. Creo que es lo rico de su cine y lo que hace que sean éxitos de público también, ¿no? Que todo el mundo quiera verlas. No creo que la gente esté yendo a ver Los Domingos, igual en un primer inicio sí, pero no creo que la gente esté yendo a ver Los Domingos por morbo, mira, es la película de la niña monja. Creo que al final el boca a oreja está haciendo que la gente vea Los Domingos porque la gente sale muy emocionada realmente de la película. Sale emocionada. Muy emocionada de formas muy distintas, porque yo he recibido Sí, mensajes de amigos diciendo, joder, Jesús, salgo con ganas de sí, quemar iglesias, y sí. otra gente que me dice, joder, Jesús, salgo muy tocado porque entiendo mucho lo que está pasando el personaje de Ainara y que interpreta a Blanca Soroa, ¿no? Luego, además, podemos hablar de eso, pero creo que Alauda, además, es una grandísima directora de actores y de actrices, ¿no? Que también nos ayuda mucho. Pero sí, Mm. bueno, creo que eso es lo que le hace muy interesante. Bueno, yo tengo amigos que me han dicho que son muy católicos, que les ha parecido muy canónica y muy respetuosa. Y Sí, de hecho creo que en el mundo católico sería interesante que hagáis seguimiento de esto porque creo que la están tomando como una referencia. sí, Y seguramente la van a poner en cineforums, en clubs, en iglesias, en parroquias, en catequesis. claro, es Que no está curioso. mal, o sea, no creo que haya errado el tiro. Ahora hablaremos. Yo pienso que hay una clara visión de la directora y que se nota que es una visión agnóstica y está bien, no pasa nada. Es que es ella la que ha hecho la película y si la hubiera hecho un católico pues tendría otra visión. Pero que es lo curioso lo que has dicho esto de cómo juega con la universalidad de los conflictos y el espejo que supone, hasta tal punto que ya te digo que mucha gente católica la ha tomado como, y de hecho que estaban en la sala y en algún momento la película pues eso, en función de lo que uno lleve dentro y cómo la vea, ¿no? Lo que dices de quemar iglesias, claro, había gente, yo recuerdo que en la sala hay momentos en los que te puedes reír de ciertas cosas, ¿no? De cómo la están seduciendo, cómo la están llevando a su terreno, o yo qué sé, no sé, ciertas cosas que ves un poco la ironía de la escena, sí, que no digo que ella al lado de la haya escrito con esa ironía o ese cinismo, pero que tú como espectador lo puedes recibir así, ¿no? En plan, Dios mío, cómo le están hablando a esta niña, a esta gente, Sí. y que se reían y que la gente católica como que se ponía a la defensiva en plan, ¿por qué os reís? Mm. ¿Sabes?
No sé. Bueno, claro, yo no estoy haciendo, o sea, yo estoy haciendo el seguimiento un poco desde la barrera por eso, porque ya no trabajo en Buena Pinta, pero me consta que Mm, sí que están haciendo como ese seguimiento. La película ganó el premio, ay, se me ha ido ahora completamente el nombre, el premio, el Signis de la crítica ajá. católica, que es un premio que se otorga en casi todos los festivales importantes del mundo. Es una agrupación de críticos católicos, están en Cannes, están en Berlín y otorgan un premio a la película que mejor represente Toma esos ya. valores, ¿no? Y ganó ese premio. Y sí que la sensación es que está gustando dentro del público católico mucho la película. Y eso ha sido muy criticado también. Al menos sí que he visto algún tuit por ahí como de gente que acusaba a la película de equidistante, ¿no? O de lo problemático que puede ser hacer una aproximación al retrato a la Iglesia Católica siendo tibio. Yo también coincido en que creo que la película no es nada tibia en ese sentido y me gustó mucho una reflexión, no recuerdo si fue de Elizabeth Duval, no lo quiero poner en sus palabras porque no estoy seguro, pero leí en Twitter que la película era misericordiosa y tenía compasión hacia las personas que tienen fe o hacia las personas que son creyentes, pero no necesariamente, y de hecho yo creo que no en ningún caso, a la Iglesia como institución. La Iglesia como institución Mm, creo que está retratada sin cargar tintas, puede ser, pero, y esto también es una opinión absolutamente personal, yo sí que veo en algunas decisiones de puesta en escena mm, de Lauda una mirada y una visión respecto a la Iglesia, ¿no? Creo que hay un par de secuencias y un par de ideas de puesta en escena que, bueno, que te cuentan que esta niña está entrando en un sitio que claramente no es el deseable para una niña de 18 años. Otra cosa es que luego se pregunte cuál es el deseable o por qué esta niña quiere entrar, ¿no? Pero sí, eso a mí me está pareciendo muy, muy curioso y me lleva a una pregunta como muy universal que no sé qué pensáis vosotros, que es precisamente esto, ¿no? Cuando se hace cine político o cuando se hace cine sobre cuestiones que están muy en el candelero, eh, bueno, qué posición tomar, ¿no? Y cómo se pueden contar las cosas complicadas, ¿no? Que creo que como cineasta claro. es algo que yo me pregunto. Y La Concha de Oro del año pasado fue Tardes de Soledad, que es una película que también tenía ese debate. Obviamente una película mucho más radical en forma y entonces el debate no fue quizá tan airado, pero es una película que también ha gustado. Se está poniendo, me consta, en peñas taurinas y en sociedades taurinas y están llevando a Albert Serra a hablar sobre toros y sociedades taurinas y luego es una película que también gustó mucho a un público muy antitaurino, entre los que me encuentro, ¿no? Entonces, bueno, creo que a mí es el cine que me parece más rico y más interesante, pero... A mí también, y es lo que yo creo que te puede pasar cuando haces un cine que genera más preguntas que dar respuestas cerradas, ¿no? A la mm, gente. total. Que yo creo que es algo que a Lauda, por lo que le escucho mucho en las entrevistas, y estuve en un taller que dio ella cuando hizo Cinco Lobitos de cómo es la producción de toda una película desde principio a fin, y ella contaba, y ella siempre repite mucho este mantra de no empujar al espectador, de no manipularlo mucho, ¿no? Mm, De no decirle. Y siempre he creído que. Es que es verdad, ¿no? Al final, el director, la directora, el guion, el guionista, ¿no? Tampoco es su misión educar a la audiencia. Siempre me ha parecido muy paternalista esa visión mm, del guión, ¿no? Más bien la veo como, vamos juntos a explorar esta idea, vamos juntos a explorar este viaje emocional de una persona que parte de este punto y va hacia este punto, ¿qué pasaría? Y como generar preguntas, ¿no? Y que mm, remueva, ¿no? Y que no darle a la gente una respuesta cerrada de las cosas, aunque tú la hayas vivido, aunque tú te la hayas ganado con tu propia experiencia, mm, sabiendo que todo siempre es susceptible de seguir cambiando y de seguir viendo el mundo con otros ojos. mm. ¿Cómo trabaja Lauda con vosotros, con la producción? Porque me, Pues mira, me llama mucho la atención. sí, yo admiro muchísimo. Ella trabaja fundamentalmente claro, trabajaba directamente con Marisa, con mi jefa durante todos estos años y la productora de la película, junto con el resto de productores, con Naikari, con Manu, con Sandra. En esta ocasión también, esta película también tiene productores ejecutivos de Movistar Plus y productores, coproductores franceses, pero sobre todo hay que es lo que a mí me fascina también como productor, ¿no? O como en una segunda línea o tercera. Incluso hay una conexión y un sentido de equipo muy fuerte,
que a mí me parece admirable y que desde luego es algo que a mí me encantaría replicar en mis producciones futuras, ¿no? Que es que por un lado los productores protegen mucho a Lauda, ¿no? Y su visión creativa, y yo creo que por eso luego las películas salen tan bien como salen. Y por otro lado, a Lauda creo que confía mucho en sus productores, ¿no? O sea, que a veces hay esta sensación un poco que el productor puede ser el elemento que coarta la libertad creativa de los directores y pueden generarse como Hmm. esas relaciones un poco de desconfianza que son muy, muy tristes. Obviamente a veces hay que cortar un poco las alas porque hay cuestiones presupuestarias o hay limitaciones materiales que hacen que determinadas cosas no puedan ser, pero en este caso yo lo que veo es una relación verdaderamente muy familiar. Eh, Fíjate que son 4 productores, que no es nada habitual, ¿no? Que por la parte principal, digamos, haya como 4 productores tomando decisiones, participando del diálogo y construyendo la película juntos, ¿no? Y muy involucrados. A mí me parece que es una forma de hacer muy artesanal, y muy en colaboración y en cooperación, ¿no? O sea, este es el guión, te envío notas. Yo tenía la gran fortuna de la generosidad de Marisa también para enviarme a mí también las versiones de guión y yo también poder pasar notas. A Lauda me llamaba por teléfono y comentábamos las notas, incluso yo, sin estar, ya digo, en primera línea de toma de decisiones. Eh, Había una escucha muy activa en ese sentido, ¿no? Bueno, de la gente, del núcleo duro de la película, ¿no? Y muy respetuosa. Entonces, bueno, creo que eso es un poco el secreto también del éxito, ¿no? De que esta relación funcione. Y estoy convencido de que va a ser una relación muy fructífera también en los próximos años. O sea, es que es de estos equipos que yo que he tenido la fortuna de verles trabajar en 2 proyectos, o sea, sabes que algo muy raro tiene que pasar para que la siguiente película de Lauda no la hagan los mismos productores, ¿no? Entonces, Mm. eh, bueno, es muy grato ver ese proceso de cerca, la verdad. Y tú, Jesús, mencionabas recién, bueno, yo aclaro que la película no la vi y estaba escuchando muy atentamente todo lo que comentan, porque bueno, al estar en Estados Unidos no tuve la oportunidad aún, lamentablemente. Pero quería saber un poco más de cómo fue tu rol. Mencionabas que figuras como productor delegado. Ujú. Ya mencionaste varias veces cómo era un poco la estructura de producción, pero ¿cómo era tu trabajo? ¿Cómo fue en esta película en general, pero más que nada en esta película? Sí. ¿Cómo es? ¿Qué participaste? Mencionaste que tuviste un diálogo muy abierto con Alauda, pero ¿cómo, Sí. cómo, cómo funcionó eso? Bueno, claro, un diálogo muy abierto que también viene de la experiencia previa, ¿no? En Cinco Lobitos, yo entro en Cinco Lobitos como meritorio de rodaje y luego ya me quedo, ¿no? Como ayudante de Marisa, de la productora ejecutiva, en toda la parte. Cinco Lobitos fue un viaje muy largo porque la película dio tantas vueltas y tuvo una carrera de taquilla y de premios tan largo que yo acompañaba a Lauda a los coloquios que hubo durante 2 meses enteros, todos los fines de semana, varias sesiones en Madrid, pero luego también organizábamos toda la campaña de premios que fue muy disfrutable de hacer. Y en esta película que ya bueno, volví a buena pinta como productor delegado, la figura realmente, junto con mis compañeras Cristina Lera y Carola Rodríguez, que somos los 3 productores delegados, es estrictamente, y por quitar un poco de galones, tiene algo de ayudante de los productores ejecutivos, ¿no? De estar donde los productores ejecutivos necesitan que estemos, ¿no? Y dar apoyo en todas las facetas. La fortuna también de una película tan artesanal y tan familiar como esta, que no se da en todos los casos, es que ese núcleo duro era muy permeable, ¿no? Y estábamos todos enterándonos de todas las decisiones o de casi todas las decisiones que se estaban tomando en todo momento, ¿no? Y eso, aparte de una oportunidad de formación tremenda, te daba también cierta capacidad de precisamente poder, bueno, tomar partido, tomar acción en aquellos momentos en donde los productores no pudiesen estar, porque obviamente tienen muchísimos frentes. Nosotros en Buena Pinta rodamos los domingos al mismo tiempo que estábamos rodando otras 2 películas y en preparación de estreno de otra película, ¿no? De Ciudad sin sueño, la película que se estrenaba en Cannes apenas un mes después. Entonces, ese momento como de tantos inputs y de tantas complicaciones, ahí tienes que redoblar esfuerzos y delegar también en algunas circunstancias, ¿no? Entonces, es un trabajo como
que es muy difícil de definir y a mí todavía me cuesta como incluso explicárselo a mi madre, ¿no? A mis familiares o a mis amigos, pero que tiene que ver mucho como con lo pequeño, ¿no? Con ir recogiendo y estar, escuchar, atender y ir recogiendo esos espacios a los que los productores no pueden atender y que tú puedes estar ahí. Por ejemplo, yo estuve muy encima en mi caso de toda la parte que tenía que ver con marketing en rodaje, ¿no? De todo el marketing shooting que se hizo para las fotos de cartel con el equipo SOPA, con la Mm, distribuidora, toda la coordinación de equipos en ese sentido. Luego, obviamente, el rodaje, hay una directora de producción, Itziar, que es fantástica, que se ocupa como de toda lo que es la coordinación y la logística de rodaje. Luego estamos también, en esto se ocuparon más mis compañeras Cristina y Carola, que trabajan, son las productoras delegadas de Sayaka y de las productoras de Sandra Hermida y son unas absolutas cracks de las que también he aprendido mucho. De toda la gestión también laboral y de equipo antes de la incorporación precisamente de la directora de producción, que se suele incorporar unos meses antes de la película, pero meses antes de esa incorporación ya hay trabajo, ya hay trabajo de guión, obviamente, pero ya hay trabajo de casting, ya hay ensayos. Y luego también hay un valor que creo que es importante que es de pared también, ¿no? De ir confrontando las decisiones que se van tomando a nivel creativo y a nivel de producción. Y en ese caso, de nuevo, yo era muy afortunado también y con Marisa hablaba mucho también de la perspectiva generacional, ¿no? De la película, ¿no? De cómo se iban a entender determinadas cosas. Esta película es una película con una protagonista adolescente y con un tramo de la película en el que se cuenta mucho esa vida de los adolescentes y hablábamos mucho de eso, ¿no? Porque ese diálogo, como digo, era muy fluido. Es un trabajo como muy que te requiere mucho en todo momento, porque en cualquier momento pueden surgir cosas y surgían cosas, pero ujú. muy grato en el punto en el que yo estoy, ¿no? Que al final, bueno, ahora pues he dado otro salto en mi carrera profesional del que estoy súper súper feliz y súper motivado en Euskadi, pero claro, yo salí de la escuela de cine en 2020 y tuve esta oportunidad de entrar como editor en Cinco Lobitos. Casi toda mi aprendizaje profesional ha ido de la mano, ¿no? De Marisa y casi de Alauda también. Entonces, poder ir creciendo mientras ves que las películas además son ese tipo de cine y ese tipo de películas que a ti como espectador te mueven, es un gran sentido, sientes un gran sentido de la responsabilidad, pero es muy grato. Entonces, mucha comunicación, sobre todo más con Marisa, en este caso, con la productora, que con Alauda directamente, porque Alauda obviamente reportaba directamente a Marisa, pero con Marisa mi comunicación era diaria, ¿no? Y en ese Claro. sentido estoy muy agradecido. Mm. Y por la parte de marketing, ¿tuvisteis como algún obstáculo así importante o fue todo muy Bueno, fácil y muy no, rodado porque ya claro, era la tercera película, veníais claro, no después de sé, Querer, no, después de Cinco Lobitos? no sé luego no sé luego lo que sucedió cuando yo ya di un paso atrás, ¿no? Ujú. Pero en esta película se ha trabajado con el equipo SOPA, que de hecho han sido nominados al Feroz a Mejor Cartel y creo que han hecho un trabajo muy interesante comunicando la imagen de la película, en una película muy complicada de comunicar y yo creo que ese Sopa se dedica a SOPA elaboración de carteles. bueno, es un estudio integral de creativo. Vale. Entonces, ellos trabajan mucho con Movistar y han hecho campañas Ujú. mencionadas como la de La Mesías, por ejemplo, la serie de los Javis, o sea, son unos fieras. Y, y fue muy interesante pues ir viendo, ¿no? Sobre todo pensar cómo la película se iba a comunicar. Yo ahí luego, claro, me quedé como un poco como a medio camino, ¿no? Y los últimos debates no los viví tanto en primera persona y es verdad que luego hay estos milagros, ¿no? En los que la película gana la Concha de Oro Buah. y casi que la comunicación se hace un poco sola. O sea, salvando mucho las distancias, por supuesto, ha habido un trabajo de comunicación increíble también. El equipo de prensa de Ellas Comunicación. A mí me gusta mucho toda esa parte de las películas, porque creo que nuestra responsabilidad también como productores es no solo hacer las películas posibles, sino también eh, hacerlas llegar al público y que el público las vea, ¿no? Porque si no, es un drama, ¿no? El esfuerzo Claro. que hay en levantar una película para que luego se quede en un cajón. Y en esta película, claro, el tema
yo creo que ha sido el que sigue estando sobre la mesa, ¿no? Y afortunadamente se ha caído de pie y la película es un éxito, pero es cómo comunicas, cómo vendes una película cuya premisa y cuyo gran tema es eh, una niña se quiere meter a monja de clausura. Sí, sí, el algoritmo, desde luego, a priori Claro. no Bueno, pasaría esta el película. algoritmo y el miedo también, yo recuerdo como la prudencia o el miedo de teníamos muy claro como el material que teníamos entre manos, pero cómo también te acercas a los socios que necesariamente tienes que tener en el camino. La película se ha rodado en conventos, se ha rodado en espacios clericales, a los que hay que pedir permisos, a los que hay que gestionar una burocracia. ¿Cómo comunicas eso, no? Ujú. Y cómo comunicas, cuando la gente está tanto esperando la nueva película de una directora como Alauda, que aparte de Cinco Lobitos venía del año pasado petarlo y ganar todos los premios en España con Querer, ¿en qué momento das la noticia de que la película va sobre un tema tan controvertido o a priori que da tanto al sensacionalismo como es una niña que se quiere meter a monja, ¿no? En qué momento comunicas esto? Que eso fue también un proceso y de hecho bueno, saltó en medios antes de que se contase por nuestra parte de forma oficial, lo único que Ah, no tuvo muchísima trascendencia, pero sí hubo un periodista que vio el rodaje y que debió preguntar a algún compañero de rodaje y el compañero de rodaje Ahí le lo dijo, filtró. estamos haciendo una película Ajá. sobre esto, ¿no? Y lo publicó. Bueno, mm, todas esas cosas de timings es muy interesante y en este caso también la experiencia era muy interesante por estar trabajando con Movistar Plus, ¿no? Que es una plataforma, al final funciona como una plataforma y también tienen, obviamente, pues lo que tienen todas las plataformas, ¿no? Y uno de sus grandes valores, unos equipos de comunicación hiperprofesionales y también muy intensos en su forma de trabajar. No lo digo desde luego como algo negativo, pero que sí que también te requieren estar en un lugar muy atento, ¿no? Y muy conectado en todo momento. mm. Oye, ¿qué hay de toda esta toda esta imaginería religiosa ahora mismo? Que entre unos y otros, música, cines, está otra vez como No lo sé. de forma pagana o no pagana, pero otra vez como poniéndose de moda, ¿no? Yo tengo mi teoría y tiene que ver con mi lectura de la película como persona de 26 años y persona agnóstica, con una relación a veces complicada con la fe, como yo creo que mucha gente, viviendo en España, además, en un país en el que al final el catolicismo pesa mucho, por mucho Mm. que cada vez haya menos gente que se autodenomine cristiana. Eh, Mi sensación es que hay algo, no sé si tiene que ver tanto con una vuelta al conservadurismo, sino sí con una pérdida eh, de proyección o de prospección de futuro, ¿no? Entonces creo que es algo que también le pasa un poco al personaje de Ainara, cuando el futuro que tienes por delante es muy intangible y la gente que ya ha pasado por ahí, tus antepasados, tus familiares o tu jefe o tu profesor o tus colegas mayores que tú no tienen nada que ofrecerte en términos de futuro, porque incluso ellos están desencantados con el presente que vivimos por muchas razones, por la crisis de vivienda, por cómo está el mundo ahora mismo. Creo que es normal y perfectamente lógico que la gente intente recurrir a otras formas de conexión con el presente, ¿no? O con la fe, sea del tipo que sea, ¿no? Y me parece interesante porque creo que las aproximaciones que está habiendo son, bueno, como aproximaciones a la fe y a la iconografía un poco cristiana, pero de formas muy distintas, ¿no? Yo creo que uno de los hallazgos de los domingos también es que esta niña, hasta que no entra al convento, estamos haciendo spoilers, perdona, eh, no deja de ser una niña de 18 años que tiene sus relaciones con chicos, que escucha Bad Bunny, que bebe alcohol, que se va a un baserri con sus Mm. colegas, ¿no? Y eso es precisamente lo que vemos también en nuestro alrededor. Alauda hizo un trabajo excepcional de documentación y ahí también estuve bastante cerca eh, y había muchas chavalas y yo tengo amigas, no quizá muy cercanas, pero sí que amigas de amigas con las que he compartido
que se iban a un retiro religioso católico la mañana después de estarnos corriendo la mayor farra del mundo en Madrid, ¿no? O sea, como que de repente Hmm. esta idea férrea de los valores o de la aproximación a la religión se está desmontando y en cambio aparece por otros lados. Y entiendo que haya gente que piense que esto es muy peligroso, porque entiendo dónde puede estar el peligro ahí, ¿no? Que también la institución, la Iglesia como institución, con todo lo que conlleva, se aproveche de eso, ¿no? Para volver un poco la palanca hacia un lugar más conservador, ¿no? Hacia un mundo más conservador y de valores más conservadores y privativos de libertades. Pero en sí, el fenómeno, bueno, esta es mi opinión, sin ser para nada un teórico ni estudioso del tema, ¿no? Tiene que ver con la falta de posibilidades y la falta de capacidad de poner huevos en la cesta del Hmm. futuro, ¿no? Entonces, cuando no puedes poner eso, Hmm. pues tienes que intentar agarrarte a otras cosas, creo yo. Esto Sí. ya no sé cómo lo veis vosotros, pero... Sí, sí, buscar respuestas en otro lado, tiene todo el sentido, la verdad. Y sobre el trabajo de documentación me interesa mucho. Mm, ¿Cómo es ese trabajo de documentación? Porque se nota que, o sea, ya no puede dominar todos los temas, aunque ocurran casi todos siempre en Euskadi, que Bilbao se va a poner como el nuevo New no, Jersey en España, bueno, no, 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 pero total, sí, sí, sí. Bueno, como hubo un trabajo de documentación muy arduo y a mí lo que me que se gustó, entrevistará a monjas, a niñas que van a ser monjas o... se entrevistó a mucha gente de muchos lados, o sea, sin entrar como también, sin desvelar como esto es como los ingredientes mágicos de una receta, ¿no? Sin dar como, Ah, sin desvelar como concretamente las piezas como que se tocaron, hubo un trabajo de aproximarse a muchas realidades distintas, a realidades más cercanas al agnosticismo, al ateísmo, a posiciones pues más cercanas a la gente que considera que la iglesia es una secta, y luego acercarse también pues a estos perfiles, ¿no? Más jóvenes que de repente están viviendo como una reconexión con la fe, que lo estamos viendo con Acuna, por ejemplo, el grupo este de música sí. cristiana, ¿no? Que está llenando Movistares Arena. Bueno, dan conciertos, ¿no? Sí, Claro, sí, 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 sí. no, 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 absolutamente brutal, ¿no? O bueno, y luego también, por supuesto, a acercarse a lo que era la vida de un convento, que también hubo esa parte, ¿no? De documentación, por supuesto. Yo creo que de hecho también por eso impacta, y por eso hay gente que dice que la película es tibia, porque la imagen que tenemos, yo creo que de lo que es un convento es una imagen que viene de la ficción y como casi todas las cosas que vienen de la ficción son mucho más emocionantes y mucho más intensas de como son en la vida real. Eso suele suceder, Sí, ¿no? Y entonces yo creo sí. que la aproximación de Alauda bebe mucho más de la realidad de cómo son las cosas, que, que son igualmente impactantes, pero probablemente también se mueven en estos grises en los que nos movemos en el día a día, ¿no? mm. Es una película, no es una serie, entonces tampoco creo que tengas tanto tiempo con los personajes para dar tantos detalles o enseñar tantas grietas para que veas que en el fondo no pueden no ser lo que parecen en en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en Querer Mm, que la serie todo el tiempo muestra el personaje del marido de Pedro Casablanc mm, y tú estás con Nagore, sabes que Nagore tiene bastante de verdad en lo que dice, pero hay una parte que dice, sí, sí, y, claro, ¿dónde está la prueba, no? ¿Dónde van a agarrar a este hombre, no? mm, Y lo ves toda la serie y, por otro lado, a veces hasta te da pena, ¿no? Que es la mm. grandeza de cómo construye a lo de los personajes, que hasta te da pena en algunos momentos cuando se derrumba o cuando lo ves en momentos de bajón, pero hay un momento, si no recuerdo mal, en el hospital, ¿no? Sí. Eh, Mm, que ahí tiene un momento con ella que te das cuenta sin que ella te esté dando las pruebas, mm, sin que lo veas, mm, sin necesidad de mostrarte lo evidente, mm. te Bueno, das cuenta de que no ha mentido en nada el es un personaje de momento Nagore, ¿no? bastante, yo sí que creo que es un momento bastante explícito dentro de, Sí, o sea, hay sí, una violencia bastante fuerte en ese momento, ¿no? Yo también pienso como que pienso en Querer, una serie que habla sobre la violencia de género. Yo entiendo que sea una serie también en la que
un creador como Alauda, una creadora como Alauda, siente la necesidad de, en un momento dado, posicionarse de forma un poco más clara. Porque, claro, hay un elemento como de lacra social por el cual están siendo asesinadas muchísimas mujeres, en el que, más allá de que plantees las consecuencias que puede tener eso en la familia, ¿no? Y cómo hay más víctimas que la protagonista, y cómo se viven esas dudas y cómo se vive ese cuestionamiento, yo sí que creo que ahí eh, ese puñetazo en la mesa y ese momento igual un poco más explícito tenía que estar en la serie. Pero claro, en los domingos volvemos a... La cuestión es más complicada, porque estamos hablando de otro tipo de circunstancias, ¿no? O sea, no estamos hablando de una niña que tiene un deseo, que ese deseo puede ser porque le hayan lavado el cerebro o puede ser porque le nazca algo que no entendemos, ¿no? Sí. Y entonces ahí el posicionarte es más complicado. Pero para mí, y esto no lo he hablado con Alauda, o sea, prometo que no ha habido ninguna conversación con ella en este sentido y es mi interpretación. Creo que sí que hay un par de momentos en lo que sucede en el convento en la película que a mí sí que me dan una visión bastante clara de lo que representa la Iglesia Católica como institución. Pero ya digo que es mi sensación. ¿Te refieres a cuando van el tío y, o sea, la tía y el padre a hablar con ellas, que No, la llevan un fin de semana o cuándo? me refiero a la conversación que tiene el personaje de Ainara con la madre priora, la segunda Ah, en las conversación, escaleras. después de la visita. Después de la visita de la tía y del padre, los personajes de Miguel y de Patricia, hay una conversación que a mí me parece muy terrorífica, la forma que tiene la madre priora del convento en aproximarse a ella. Y luego, bueno, que claramente el entorno del convento a mí no me parece en ningún momento que esté filmado como aspiracional. O sea, piensas en otros autores, ¿no? Pienso en Mm. Sorrentino, en cómo filma Mm. los espacios eclesiásticos, o autores a lo largo de la historia del cine, ha habido muchísimos, ¿no? Que filman esos espacios eclesiásticos de una manera mucho más imponente, mucho más hermosa incluso, ¿no? Porque claro que tienen esta hermosura. Yo creo que Alauda es bastante austera. Hay Sí. un momento en el que el personaje de Ainara está en el lavabo de su habitación y levanta la cabeza como para mirarse al espejo y claro, no tiene espejo. No, no hay Ahí en los espejo. conventos no tienen espejo. Y es una niña de 18 años, coqueta, ¿no? Con sus cosas, como que lo primero es como mirarse, o sea, ¿cuál es mi reflejo? ¿Cuál es la imagen que estoy dando, ¿no? O la importancia de las rejas que están en la película en todo momento, las puertas, las rejas que hay en un convento, ¿no? Estos momentos de vosotros que sois los familiares podéis pasar solo hasta aquí. Eh, o el personaje de la monja más mayor, de Itziar, que en un momento dado dice, bueno, antes hacíamos los cafés con los visitantes separadas por las rejas, pero ahora ya hemos decidido que no, ¿no? Que vamos a estar juntos alrededor de esta misma mesa hablando, ¿no? Pero esas rejas están muy presentes, ¿no? Y bueno, yo creo que en el cine nada es gratuito, ¿no? Ya digo, no he hablado con el Auda, pero Mm. mi sensación es muy desasosegante esa aproximación al convento. Entiendo que igual alguien más católico o más cercano a los conventos o más afín al mundo de los conventos quizá no le impacte tanto, pero alguien No, no se lo parecerá. ese Claro, universo es pues del mismo modo que yo veo Tardes de Soledad claro, y veo las corridas y la sangre en primer plano y los toros claro, yaciendo en la arena, muriendo, y me parece claro, atroz y terrorífico claro. y una violencia brutal. Alguien que haya estado no sé a qué edad te permiten entrar en una plaza de toros, pero desde su niñez o su adolescencia, viendo eso, pues tendrá otra aproximación completamente distinta. Claro. Claro. Yo creo que algo que estoy notando, como repito, sin haber visto la película, en lo que ustedes comentan, es como que genera mucho esto, ¿no? Este debate y esta perspectiva tan distinta, creo que es algo que es una película que muy buena, en el sentido de que genera esto, Mm, que genera perspectivas y cada uno con su sesgo, porque me da la sensación que lo que están diciendo es, cada uno tiene su sesgo, su preconcepción de lo que piensa y lo que cree, y cuando ve la película, ve otra película en base a su sesgo y confirma sus sesgos o no, y le genera
ustedes mencionaron que hubo muchos lugares más del ámbito de la iglesia que la toman como algo, como algo bueno, que no está criticando a la iglesia, y otros que sí. Creo que tiene que ver un poco con eso, y creo que está bueno que genere esto. Ya hemos como vuelto al tema varias veces porque es como que genera, ¿no? Esa situación me da la sensación por lo que escucho en ustedes. Mm, Yo quería preguntar algo más algo más técnico, porque bueno, al no haber visto la película me llama la atención conocer un poco de esto. Y tenía un medio curioso, dato curioso, pero llevado a esto que hablaban antes. Antes se habló del tema del marketing. Vos mencionaste que tuviste también un poco que ver con todo lo que es el marketing, ahí en rodaje y demás. Y hay decisiones que, o sea, yo creo que la mayoría de decisiones que se toman son por el bien de la película, por hacer una buena película, pero a veces debe haber decisiones que se toman pensando también quizás en un marketing. Por ejemplo, quizás el cast, el elenco, ¿no? ¿Quién se ujú, castea para la película? ujú, Bueno, me interesan dos cosas particularmente. Por ejemplo, al tomar, cuando se tomó a la actriz de Blanca Soroa, ujú. eh, que es tengo entendido que es una actriz que no tenía experiencia o tanta Vale. experiencia Ujú. para un rol tan protagónico, que no es una cara, digamos, conocida, o que esas decisiones, por ejemplo, me llama la atención si tenés alguna información de eso, y después también del actor, por ejemplo, de Juan Minujín, que es un actor argentino, Sí. a mí como argentino me llama la atención preguntar, porque veo una sinergia muy grande también entre el cine argentino y español, siempre hay un actor español en la película argentina y viceversa, Sí. y decir, bueno, estas decisiones son de marketing, o más de marketing, o, por ejemplo, en el caso del personaje, sé que tiene que ver también con que tiene una visión más externa a lo vasco, ¿no? De los Mm, países, este se País llama así. Vasco, sí. Claro, País Vasco, digo, él tiene una visión distinta, quizás juega ese rol, ¿no? En la historia, y me parece interesante, bueno, está bueno eso, ¿no? Como alguien más externo. O también tiene que ver con el marketing, ambas, por esas dos preguntas Mira, quería ir. te diré, sí, estuve, sí que seguí el proceso de casting y vamos viendo las self-tapes y las pruebas que iban haciendo actores. Es una peli por la que, bueno, como imaginaréis, muchos actores hicieron prueba y sobre todo hubo un trabajo muy arduo en el personaje, en la búsqueda del personaje de Ainara, claro, que se buscó, ella no había hecho cine y de hecho, si no me equivoco, quería estudiar medicina y ahora es cuando se está empezando a plantear el ser actriz, porque hace un trabajo, no sé, Alfredo, si concordarás, pero hace un trabajo muy complicado y Sí. creo que muy bueno, ¿no? Para ser su primera aproximación y creo que ahí también hay un trabajazo de Alauda como directora Hmm. de actores, porque todos los adolescentes están muy bien, había algunos que sí que ya tenían algo de experiencia, pero en general se hizo casting por institutos y por colegios de Euskadi, fundamentalmente. Un trabajo de casting muchos meses antes de empezar a rodar. En esta película en concreto, te diré que no ha habido decisiones de casting tomadas por criterios de marketing. Y no te lo digo por quedar bien, aunque probablemente si las hubiese, estaría muy feo que te lo dijese también, ¿no? Pero en esta sí que pongo la mano en el fuego porque no los ha habido. De hecho, no es un cast especialmente conocido. No tiene caras especialmente conocidas. Aquí Juan Minujín no es un actor especialmente conocido. Y la actriz más conocida probablemente es Patricia López Arnaiz, que es verdad que está haciendo muchísimas películas porque es un auténtico portento. El otro día vi una película que también desde aquí recomiendo muchísima y en esta no tengo nada que ver, que se llama Singular, de Alberto Gastesi, de un director donostiarra, ciencia ficción sobre el mundo de la IA, pero fascinante, y ella también es la protagonista y es una actrizón monumental. En esta película no se tomaron decisiones por criterios de marketing, pero eso sí que está presente a veces. Y también está presente, por supuesto, el tema de las coproducciones, que era algo, justamente hablando de lo de Juan Minujín y las sinergias entre Argentina y España. Ahora, Claro. por la situación también de Argentina, del cine argentino, desafortunadamente no es tan sencillo establecer coproducciones con Argentina, pero sí que históricamente ha habido muchísimas coproducciones no solo con Argentina, con Latinoamérica en general, pero con Argentina muy especialmente. Ujú. Y en ese sentido, cuando tú haces una coproducción, al menos en España sucede así, que es técnico-artística, es decir, el país minoritario aporta más del 20%, más del 10%, perdón, a partir del 20%, de hecho, de recursos o de financiación, como lo queramos llamar, tienes la obligación de que esa coproducción tenga traslación también, no solo en una cuestión económica, sino que también tenga representación
la nacionalidad del país minoritario, tanto en el equipo técnico como en el equipo artístico. Por eso a veces hay películas en las que ves un personaje de repente de otro país, ¿no? Y eso sí que nos ha pasado en Ujú. otras películas, y una de las películas que estábamos rodando a la vez que Los Domingos y que se estrenará en España el año que viene, que se llama Altas Capacidades, es una coproducción con Uruguay, y en esa película hay cast y hay equipo uruguayo. Ujú. eh, Claro. porque para poder articular la coproducción tenía luego sentido, obviamente, en el guión, era una oportunidad de financiación y de que el proyecto creciese también en internacionalización, y ahí, por supuesto, lo tiene que haber. Esta película es una coproducción con Francia, pero es una coproducción financiera, con lo cual no es técnico-artística, no ha habido que llevarse ningún proceso a Francia, porta menos de ese escalón del 20%, no ha habido que llevarse como Ujú. ningún proceso a Francia, ni ningún equipo a Francia. Y la elección de Juan Minujín fue puramente una decisión artística. Eh, Claro. de hecho, no recuerdo, me pillas aquí. Hay algún momento en la peli en la que sí que se juega con la idea del extranjero. De hecho, el personaje de Juan Minujín está estudiando euskera, que es el idioma de País Vasco, que es harto complicado, y lo digo en primera persona porque yo también lo estoy estudiando ahora que me he mudado allí. Es muy, muy complicado, y hay un momento muy divertido en el que Juan Minujín le saca los colores al personaje de Miguel Garcés, del padre vasco, porque casi sabe más euskera que él, que es muy divertido. Pero sí, fue puramente artístico, y yo creo que es un personaje muy especial en la película. A mí es de los que más me gustan, y ojalá tenga también reconocimiento en la... Es difícil porque es un reparto muy grande, pero ojalá tenga reconocimientos en la carrera de premios, porque creo que el personaje de Juan da una ternura y una calidez a la película. No sé si será por ser argentino también, en contraposición con el mundo vasco, que es más hacia adentro en general. Pero creo que da, Alfredo tampoco sé si está de acuerdo, pero da como un color y una calidez muy, muy bonita también a la historia. Entonces, no, en esta película, ya te digo, creo que se ha respetado mucho la visión de Alauda y las decisiones de Alauda, y esa autoexigencia de encontrar los mejores actores para cada personaje, ¿no? Luego, obviamente, construir en base a Ujú. ellos, pero sí que sucede a veces, por supuesto, que el tema del marketing Claro. es importante, ¿no? Y no sé lo que ha sucedido, por ejemplo, con Sirat, que es una película sin actores profesionales, pero de repente con Sergi López, un actor súper importante en Francia y en España, como protagonista, ¿no? Igual, no sé si ahí fue una decisión en la que pesó también el tema de marketing, o pesó simplemente el querer tener también un actor como con mucho peso actoral, que fuese a defender un personaje complejo y que también ayudase a que luego los actores no profesionales Exacto. funcionasen, ¿no? No lo sé, creo que cada película pide cosas distintas, ¿no? Absolutamente, sí. Mm. Oye, no, me parece muy esperanzador que para la producción de cine, te lo digo como espectador, Mm. ya no como guionista ni como director, que películas así, como Los Domingos, o series como Querer, o yo qué sé, bueno, como estamos en el mundo Lauda, nos quedamos en el mundo Lauda, Sí. pero hay más ejemplos, ¿no? Ahora que estaba pensando en Patricio, me acordaba de Los Destellos de Pilar Palomero. Ujú. Es como que películas que no son de una gran producción audiovisual en el sentido de que requieren un montón de efectos audiovisuales o de efectos visuales, y que se sustentan sobre todo en la emoción que te producen a través de algo tan elemental en el cine y tan eterno como es una buena interpretación y un buen guión, llenen las salas, emocionen, la gente termine aplaudiendo y que sean rentables, que vayan bien en taquilla. 575.000 espectadores, no sé si has dicho Sí. antes. ¿Qué lección sacas o qué cosa, aprendizaje replicable sacas para otros proyectos en los que trabajes a futuro? Jo, no lo sé, porque hay algo de milagro, siguiendo un poco Es la, milagro, sí. la- Hmm. la temática religiosa. Hay algo de milagro en que esto suceda. Vengo de estar con familia, y de pasar un rato, bueno, poniéndome al día con familia aquí en Cantabria, y hablaba de eso, ¿no? De decir, tenéis que ir al cine, por favor, porque yo no sé si mi trabajo va a tener sentido dentro de 15 años o de 20, ¿no? Porque las taquillas verdaderamente están en un lugar muy, muy complicado, y tenemos noticias que tiendo a ser optimista por naturaleza, pero pues noticias como la compra de Warner Bros. Por Netflix,
que pueden ser pueden provocar un cambio de paradigma muy grande, ¿no? O al menos, igual no provocar un cambio de paradigma porque ese cambio ya está sucediendo, pero acelerarlo mucho, ¿no? Entonces, que de repente esto suceda es verdaderamente emocionante. El problema de esto es que Los Domingos está siendo un éxito, está barriendo, pero se están estrenando muchas películas a la semana de cine español que están cerrando con datos muy paupérrimos de taquilla. O sea, el problema de esto es que es una entre muchas, ¿no? La gente... Sí. Entonces, no sé no sé qué ha sido, cuál ha sido la clave. Yo creo que esto, y tendremos perspectiva con el tiempo, cuál ha sido la clave de que Los Domingos funcionase tan bien. Creo que una de las claves es que es esa concha de oro, Hmm. esas críticas brutales, muy entusiastas por parte de todo el mundo, y la marca Lauda, que sobre todo yo creo que, bueno, no es una marca que probablemente quizá en determinados sectores menos cinéfilos pueda pesar, o quizás sí, pero en las redes más de cine de autor, Madrid, Barcelona, ciudades grandes, creo que sí que ya es bastante tractora y mueve bastante gente, y a partir de ahí el boca a oreja ha sido lo que ha llevado. Ha sido una película que también, bueno, pues mira, al final por su tema también ha estado mucho en prensa, ha generado como ese debate, ¿no? Y la gente le pica el gusanillo inicial y luego, pues, obviamente, si la gente... Yo sí que estoy muy convencido de que si una película, si tiene las suficientes personas que le dan esa primera oportunidad en ese primer fin de semana o en esa primera semana en taquilla, y a esa gente la película le emociona, la película va a tener piernas. El problema es como Ujú. en esa primera semana, y ahora todo es muy cortoplacista, en ese primer fin, en esa primera semana tengas la mala suerte de que tu película no encuentra su espacio. Bien sea porque Claro. hay muchos estrenos y no ha logrado tener el posicionamiento en taquilla que debería, bien sea bueno, por lo que fuese. O Por- sea, el estreno ya. de Los Domingos creo que fue, igual me estoy columpiando, pero fue en un porrón de salas, fue como en 180 salas, puede ser, o sea, es muchísimo para España. Entonces también hubo una apuesta muy grande por parte de la distribuidora, de las productoras, ¿no? Y eso no siempre es fácil, porque también los cines tienen que confiar en tu película, si no, no te la van a programar, o no te la van a programar en Mm. tantos cines, ¿no? Entonces hay algo ahí que es complicado y dramático a la vez, ¿no? Y bueno, vemos todas las semanas películas muy buenas que se están pegando leñazos muy importantes, ¿no? La lección, pues mientras esté en mi mano, intentar hacer historias que sean así, ¿no? Que sean complejas, que hablen de los grises y de lo complejo del ser humano, que creo que es lo interesante, y que busquen conectar con la emoción, que para mí es lo más grato del cine, ¿no? Y lo más importante. Sea del tipo que sea, o sea, que una peli de acción puede conectar también con la emoción. No digo que necesariamente tengas que hacer una película para llorar, pero que conecte con la Claro. emoción del tipo que sea, del espectador. Eso va a ser lo que yo busque, pero igual dentro de 20 años eh, no puedo permitirme buscar y simplemente tengo que hacer lo que el algoritmo o lo que sea determine en ese momento, ¿no? Que eso es lo que será dramático. Intento no pensar mucho en ello, pero es algo que está ahí. O Mm. sea, es una amenaza que está ahí. Y creo que todos Ah, somos... Valen le da muchas vueltas a eso, ¿eh? Sí. Valen es. A veces es más pesimista que tú. Bueno, yo creo que Sí. diría también, ¿eh? Sí. Claro. Yo creo que al final es muy importante algo que también se dijo varias veces, que es como que, bueno, muy similar a lo que dijo recién Jesús, pero porque dijo que, bueno, por suerte también tuvimos buen recibimiento de los críticos y más, pero la gente fue, yo creo que si la gente sigue eligiendo, Mm. ese es al final del día lo que importa, porque eh, o sea, si la gente lo elige, y creo que la gente va a elegir siempre lo humano, lo que conecte, más hoy en día con toda esta inteligencia artificial y cosas y demás, como que la gente está yendo, creo yo, a lo humano, a la conexión, a eso. Y creo que, bueno, ahora estoy más optimista que antes. En su momento estaba como más pesimista, pero ahora es como que, digo, no, creo que la gente está empezando a elegir eso, lo Mm. humano, lo real, la historia, la conexión, lo profundo. Sí, yo espero también Así eso. que, A mí me... Pienso mucho en los jóvenes también, pienso mucho en las nuevas generaciones. Creo que, al menos en el mercado español, debería haber un plan muy serio sobre públicos, no solo sobre producción, sino sobre públicos, sobre cómo
generamos esos públicos, y creo que las acciones que se están haciendo, algunas con buenos efectos, son muy cortoplacistas. Y creo que debería haber una mesa sectorial a nivel estatal como que hablase exclusivamente de públicos. Pero más allá de eso, yo creo que el cine no va a desaparecer. El problema, y yo creo que se van a seguir produciendo películas especiales y películas interesantes y películas con calidad muy alta y estándares de calidad muy altos. El problema es que cada vez sean menos. Yo abogo por un espacio en el que cuantas más voces, mejor, porque eso siempre va a dar más diversidad y va a dar más riqueza. Y luego, en el caso de un país como España, creo que es muy importante también para contar la historia de un país y pulsar el momento de un país, ¿no? No necesariamente por hacer cine histórico, pero el cine de 2025 va a ser un elemento muy importante que hable de nosotros dentro de 40 años, cuando echemos la vista atrás, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que protegerlo. Y hay que protegerlo, y que haya más, que haya mucha diversidad y mucha heterogeneidad de historias, y que si verdaderamente alguien quiere contar una historia como la de Los Domingos desde otro punto de vista completamente distinto, pueda hacerlo también y pueda enriquecer también ese debate, ¿no? Y ese debate también a nivel artístico. Y yo confío en que Claro. esta concentración, ¿no? Que a mí es lo que me preocupa de una noticia como la de la compra de Warner Bros. Por parte de Netflix, esta Sí. concentración de agentes y de players de industria no repercuta negativamente en esto, ¿no? En la diversidad de historias y en la diversidad de modelos de producción y de puntos de vista. 100%. Claro. Bueno, pues podríamos seguir hablando y hablando, pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque creo que ya llevamos 1 hora y está bien. Sí. Jesús, un placer. Un Ha sido muy placer. guay tenerte. Mil gracias. por ¿Y invitarme. cuándo se va a poder ver en Estados Unidos? Oh, no lo ¿tenéis sé, no lo sé. Es estrategia de verdad, distribución fuera de España? es verdad que ¿O no. cómo es? Sí, sé que sí. El otro día hablé Sí, ¿no? con Marisa y me contó que muy pronto se iban a anunciar ventas internacionales a países. O sea, que imagino que pronto empiecen a salir. No sé particularmente en el caso de Estados Unidos, pero ojalá prontito, la verdad, ojalá prontito. Sí, ojalá. Creo que Cinco Lobitos se estrenó directamente en Home Video allí, pero estuvo en algún festival, y ojalá Los Domingos tenga un viaje más largo y lo podáis ver en salas. Bueno, tiene Sundays, Sí. ¿no? Tiene nombre en versión internacional. Sí. Sí, bueno, claro, porque es Sundays. internacional, y en Francia sí que se estrena en enero o en febrero. Creo que el primer mercado Ah, internacional mira. es Francia, en febrero o en enero. Ah, O sea, imagino que a lo largo de la primavera se estrenará. También pasa mucho como que en Estados Unidos, imagino, y me encantaría como charlar horas contigo también, Valentino, para ver cómo lo vivís. Ahora, con Sí. toda la carrera de Oscars, haya poco espacio para otras películas que no están ahí, ¿no? Entonces imagino que el momento más calmado para este tipo de películas igual es primavera, después de que pase todo esto. Pero bueno, si me entero te diré. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias también, Jesús. Te lo digo yo, estoy muy, muy contento de haberte tenido. Fue muy interesante la charla, y ojalá por otra película, por otra ocasión, Ojalá. volvamos a tener una conversación que ha sido muy rica. Y bueno, para todos los que estuvieron viendo, les agradecemos por haber escuchado hasta acá, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en Spotify, y que comenten qué les pareció, si quieren hacer un comentario acerca de Los Domingos, acerca de la película, si ya la vieron, y si no, como yo, porque está en otro país, que bueno, que comenten dónde están, a ver si la quieren para verla. Eso. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Jesús, y Gracias. eso es todo. Gracias, muchas gracias. fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Cut! Perfect! Beautiful. Can you give me just one more?